Los profetas de Dios y su mensaje eterno. La Biblia nos presenta a los profetas como instrumentos elegidos por Dios para comunicar su mensaje a la humanidad. Desde el principio de los tiempos, estos hombres y mujeres fueron portadores de la voluntad divina, guiando a las personas hacia el arrepentimiento, la justicia y la esperanza. A través de los profetas, Dios reveló su carácter y su plan perfecto, tal como se expresa en Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor, Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas mayores y su mensaje fundamental. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, atribuidas a Jeremías, Ezequiel y Daniel, ocupan un lugar central en el Antiguo Testamento. Sus mensajes, aunque diferentes en enfoque, comparten un propósito: señalar el camino hacia Dios y proclamar la llegada de su reino. El profeta Isaías. Isaías profetizó en el reino de Judá durante los reinados de varios reyes, como Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. En sus profecías, anunciaba la venida del Mesías como Salvador, portador de paz y justicia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. El profeta Jeremías. Este profeta fue llamado desde joven por Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1 versículo 5. A pesar de enfrentar el rechazo, Jeremías fue incansable en su tarea de anunciar a Judá sobre el inminente juicio divino y exhortar al arrepentimiento. El profeta Ezequiel. Como profeta durante el exilio en Babilonia, Ezequiel tuvo visiones extraordinarias que mostraron el poder y la gloria de Dios. A través de su mensaje, subrayó la necesidad de un cambio espiritual. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. El profeta Daniel. Daniel no solo interpretó sueños y visiones, sino que también anunció profecías de gran alcance sobre el futuro del mundo y el reino eterno de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel capítulo 2 versículo 44. Los profetas menores, voces de advertencia y esperanza. Los profetas menores incluyen a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aunque sus libros son más cortos, sus mensajes son igualmente poderosos, llamando a la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Ejemplo: el profeta Jonás. Fue enviado a Nínive para predicar el arrepentimiento. Su historia muestra la compasión de Dios por todas las naciones. Otros grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés. Reconocido como el líder que sacó a Israel de Egipto, Moisés recibió directamente la ley de Dios en el monte Sinaí. Según Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, profetizó sobre la llegada de un profeta como él, que sería escuchado por el pueblo. El profeta Elías. Su ministerio estuvo marcado por milagros poderosos, como la multiplicación del aceite y la harina para una viuda en Sarepta. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14. Y su enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20 al 40. Su ascensión al cielo en un carro de fuego lo hace único entre los profetas. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. La revelación de Dios a través de sus profetas. Dios utiliza diversos medios para revelar su voluntad. Visiones y sueños. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él,
Números capítulo 12 versículo 6. Señales y milagros. Como los realizados por Moisés, Elías y Eliseo. El profeta Moisés, el gran legislador. Moisés es reconocido como uno de los profetas más importantes de la historia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y para entregar la ley en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 3 versículo 10 y 12. Bajo su liderazgo, los israelitas recibieron el pacto de Dios, estableciendo una relación única entre ellos y su Creador. La palabra escrita. A través de las Escrituras, que son inspiradas por Dios para enseñar y guiar a la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Cristo y los apóstoles, los últimos mensajeros. Con la venida de Jesucristo, Dios habló directamente a través de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2. Los apóstoles, testigos de la vida y resurrección de Cristo, continuaron esta misión, escribiendo el Nuevo Testamento bajo la guía del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Conclusión: la relevancia de los profetas hoy. Los profetas fueron instrumentos esenciales de Dios para revelar su voluntad y guiar a su pueblo. Sus mensajes, recopilados en la Biblia, nos llaman a la fe, la obediencia y la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Como dijo Josafat: Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20. Hoy, aunque el tiempo de los profetas ha pasado, la palabra de Dios sigue siendo nuestra guía. Su Espíritu Santo nos da entendimiento y nos invita a ser fieles a la verdad revelada en las Escrituras. Jesucristo, la plenitud de la profecía. Jesús es la culminación del ministerio profético, siendo profeta, sacerdote y rey. Durante su vida, confirmó las palabras de los profetas antiguos y reveló el propósito final de Dios para la humanidad. Cumplimiento de las profecías. Jesús nació en Belén, como predijo Miqueas, y entró triunfalmente en Jerusalén sobre un asno, como escribió Zacarías, Zacarías capítulo 9 versículo 9. Profeta por excelencia. Enseñó con autoridad, prediciendo la destrucción del templo y su segunda venida, San Mateo 24. Su mensaje continúa transformando vidas, confirmando que Él es el camino, la verdad y la vida, San Juan capítulo 14 versículo 6. El Apocalipsis, la profecía final. A través de Juan, Jesús reveló la culminación del plan de redención. Nos asegura que la victoria final pertenece a Dios y a su pueblo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Un llamado final. La voz de los profetas nos insta a estar atentos a la voluntad de Dios y a prepararnos para el regreso de Cristo. Tal como dijo Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. San Mateo capítulo 11 versículo 15. En un mundo lleno de distracciones y conflictos, escucha el mensaje de los profetas nos guía hacia una vida de fe, amor y esperanza en el Dios eterno. Nos vemos en el próximo video aquí en Conocimiento Eterno. Escríbenos en los comentarios para conocer sobre el contenido del próximo video. Gracias, nos vemos.